Desde El Cairo nos vamos a trasladar en avión hacia Luxor, donde daremos comienzo al tour a lo largo del río Nilo. Luxor, que es la antigua Tebas, parece un gran museo al aire libre. Allí visitaremos los templos de Luxor y de Karnak y también el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. La antigua Tebas alcanzó su esplendor durante los imperios Medio y Nuevo como capital del Egipto unificado. Su prosperidad quedó reflejada en grandes templos, tumbas y palacios. Llegados ya a Luxor, nos dirigimos a nuestras primeras visitas y en el viaje escucharemos algunos comentarios que nos da el guía sobre las características de la zona. En el invierno se cultiva más arroz, trigo, que de trigo igual se cultiva mucha tierra. Pues aquí en Egipto el pan se come o acompaña las tres comidas. Hay igual una variedad de pan, muchos panes distintos o diferentes. Este es el puente que recién hecho. Antes cruzaban el Nilo allí con unas barquitas, unos ferries de un lado a otro. Algunos conceptos sobre la religión tan compleja y difícil de entender. El dios Osiris ya tuvo su culto, su importancia a partir de la época prehistórica. Egipto estaba dividido en dos tierras, el Alto Egipto aquí en el sur y el Bajo Egipto allí en el norte. Dos dioses, un dios para cada tierra o cada lado del país. En el sur aquí el dios Halcón, el dios Horus, el dios de la protección, y allí en el norte el dios Set, el hipopótamo, el dios del mal. Dos diosas productoras para proteger a cada pueblo, la cobra allí en el norte y el buitre aquí en el sur. Llegamos a la zona de la necrópolis, que comienza donde terminan las tierras de aluvión a unos 3 kilómetros del río. La entrada está señalada por dos enormes estatuas, conocidas como los colosos de Memnón, de 18 metros de altura. Desgraciadamente están muy deterioradas. Los colosos es todo lo que queda de lo que en tiempos fue el mayor templo mortuorio del lugar, el de Amenhotep III. En tiempos lejanos, los agujeros y grietas de la estatua hacían un sonido musical cuando el viento pasaba a través de ellos. Los griegos y romanos que lo oyeron lo explicaron en su mitología diciendo que después de que Memnón muriese en Troya, reapareció en Tebas en forma de estatua sonora y que todas las mañanas saludaba a su madre, la aurora, con una triste canción. Esta, al oír la música, lloraba con lágrimas en forma de gotas de rocío que depositaba en la fría piedra de la estatua. Sin embargo, las grietas y agujeros se rellenaron en tiempos de Septimio Severo, alrededor del 193 después de Cristo, y el sonido dejó de oírse. Vamos atravesando una gran cantidad de tumbas y templos que se van descubriendo permanentemente. Para evitar las crecidas del Nilo, los pobladores se fueron asentando en las montañas. Como saben que debajo de sus casas hay muchos monumentos y tumbas, hacen ellos mismos excavaciones para encontrar distintos elementos de la antigüedad. Nos encontramos en la entrada de los templos de Deir el-Bahari. En este lugar hay dos templos. El que se conserva es el de Hatshepsut, el faraón mujer. Somos trasladados en simpáticos trencitos para llegar a los pies del templo. Lo hacemos recorriendo la calzada de 36 metros de ancho que estaba rodeada de esfinges y conducían desde la entrada hasta el gran patio. Es uno de los templos funerarios más espectaculares de Egipto. Construido en terrazas y apoyado en una empinada colina, en su tiempo fue considerado como el más espléndido de todos. Fue construido por Senamut, arquitecto y consejero político de la reina, y según una inscripción de aquel tiempo, su amante, pero esa afirmación puede ser producto de algún malicioso chismoso. Sea cual sea la verdad, se le concedió el privilegio de construir su propia tumba bajo el templo de la reina.
Al gran patio se accede a través de 2 terrazas escalonadas, construidas en la ladera de la montaña y unidas mediante rampas. En la primera terraza vemos el doble pórtico que tenía 2 figuras osiríacas y que se conserva solamente esta. En este extremo de la segunda terraza tenemos la capilla de Anubis y en el otro extremo está la capilla de Hathor. Comenzamos visitando la capilla de Hathor, que está excavada en la roca y está compuesta de 2 salas hipóstilas. Una de las salas consta de columnas atóricas y la otra tiene columnas acanaladas. El templo está decorado con escenas de fiestas en honor de Hathor y ofrendas de la reina a los dioses. También tiene decoraciones celestiales. Hay unos relieves que narran el famoso viaje de Hatshepsut a Punt en la costa somalí. Allí tuvo un gran éxito y el ejército volvió cargado de marfil, babuinos, pieles de leopardo y lo más apreciado de todo, incienso, un ingrediente esencial para los rituales de los templos y del que se decía personificaba el espíritu de las deidades. Ahora vamos hacia el otro extremo y visitaremos la capilla de Anubis. También tiene decoraciones celestiales y consta de un vestíbulo y 3 santuarios. Esta capilla está decorada con escenas de Tutmosis I y Hatshepsut haciendo ofrendas a Anubis, a Amón y a Ra-Horatzti. En los relieves aparece la leyenda del divino nacimiento de la reina Hatshepsut. Dice que el dios Amón-Ra adquirió la apariencia de su padre e hizo el amor con su madre. Esta afirmación la hizo la reina para justificar su posición ante el pueblo. Y ahora vamos a subir a la tercera y última terraza. Esta terraza contenía 22 columnas precedidas de pilares osiríacos que fueron destruidos por Tutmosis III cuando asumió los plenos poderes tras la muerte de Hatshepsut. En un extremo se encuentra la capilla de Tutmosis I y en el otro las salas dedicadas al Ra-Horatzti. Y la última estancia del templo es el santuario, que consta de 3 salas con nichos para colocar objetos de culto. La primera de las salas estaba destinada a albergar la barca sagrada. Esta barca era la empleada en las procesiones cuando la imagen del dios salía del templo en ella. Y por fin, al final del templo se encontraba el santuario, una pequeña estancia con la imagen del dios. Era la sala principal del templo, aunque posiblemente la menos vistosa. Aquí vemos el escarabajo que representa la adoración del sol naciente. Una vista general desde la tercera terraza. Terminada la visita de Deir el-Bahari, nos vamos a dirigir ahora hacia el templo de Karnak. Y ya nos dirigimos hacia la entrada del templo de Karnak. Era el santuario principal del gran dios Amón-Ra y el más grande y complejo de cualquier otro monumento de Egipto. Esta es la avenida de las Esfinges, que está formada por 40 esfinges con cabeza de carnero y fueron construidas por Ramsés II. La función principal era la procesión que en Año Nuevo se realizaba y en la que la imagen de Amón salía de su recinto de Karnak para, a través de esta avenida, visitar el templo de Luxor. Este es el primer pilono y tiene una longitud de 113 metros y una profundidad de 15 metros. Es probable que pertenezca a la 30 dinastía. No tiene decoración,
posiblemente por su estado inacabado. El recinto en realidad se compone del gran templo de Amón, más algunos templos menores, capillas y el lago sagrado. Todo el conjunto está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de espesor y 2.400 metros de perímetro. Y el templo está construido sobre un eje norte-sur en vez de este-oeste. Aquí vemos una rampa de ladrillos de adobe que se utilizó para la construcción del pilono, lo que indica que el pulido y decoración se efectuó de arriba para abajo, retirándose capa por capa la rampa de adobe. Nos encontramos en el patio, que es el más grande de los conocidos en Egipto, mide 100 por 80 metros. Era la parte del templo accesible al pueblo. Aquí nos dejaron 2 mesas de ofrendas de piedra caliza para dejar la gente aquí sus ofrendas antes de dar la vuelta y salir, que no podían acercarse más o estar más cerquita a la tierra sagrada, santuario. Aquí están las 3 capillas de Amón, Mut y Jonsu, que se utilizaban para las preparaciones del festival de Opet. Allá vemos las columnas con capiteles en forma de papiro, y en el centro del patio se encontraba un pabellón en el que se colocaba la barca procesional. Solo queda una de sus columnas con capitel de papiro abierto. Al final del patio tenemos el segundo pilono y la entrada a la sala hipóstila. Precediendo el pilono tenemos el coloso de Ramsés II, que tiene entre sus piernas a su hija Benanta. La puerta de acceso a la sala hipóstila tiene una altura de 30 metros y está decorada con escenas de ofrendas al dios Amón. La sala hipóstila es la parte más impresionante de todo el recinto. Mide 102 por 53 metros. La sensación es la de estar admirando un bosque de piedras. El techo, actualmente desaparecido, reposaba sobre 134 columnas en forma de papiro, de las cuales 12, pertenecientes al pasillo central, son mayores y con capiteles de distintas formas, tienen 15 metros de circunferencia. Estas 12 columnas elevan el techo de esta zona hasta los 23 metros de altura. El resto de las columnas son de menor altura. Esa diferencia fue salvada con ventanas, como vemos allá a lo alto. Los sabios que acompañaron la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto en 1798 escribieron que la catedral de Notre Dame de París cabía entre sus muros. Seti I comenzó los trabajos de esta sala y posteriormente fueron finalizados por Ramsés II. Se puede notar la diferencia entre los exquisitos relieves realizados durante el reinado de Seti I con los de Ramsés II, cuyo acabado es más burdo. Los de Seti I son bajo relieve de las batallas que hizo el mismo Seti I en Siria y en el Líbano, mientras que los de Ramsés muestran la batalla del mismo Ramsés II de Kadest. Se dice que sobre sus capiteles caben 100 personas paradas. Al fondo de la sala vemos el tercer pilono y la salida hacia el cuarto pilono. Aquí tenemos el obelisco de Tutmosis I de 23 metros de altura y detrás vemos el que construyó la reina Hatshepsut de 30 metros de altura.
Hatshepsut era la hija de Thutmosis y la tradición indica de que no podía construir algo más alto que lo que había construido su padre, pero no lo respetó. Los obeliscos eran unas construcciones típicas del Imperio Nuevo y con ellos se intentaba representar el primer rayo del sol que creó la Tierra. De aquellas inmensas pirámides solo quedan estas pequeñas en la punta de los obeliscos. El de Hatshepsut era el más alto de Egipto y fue esculpido en un solo bloque de granito rosa de Asuán de la mejor calidad. Su cúspide estaba recubierta con una aleación de oro y plata. Acá tenemos un muro con escritura jeroglífica. El jeroglífico era la escritura sagrada, se utilizaba en los templos, en los símbolos religiosos, que luego el pueblo tenía otra forma de escribir, era más sencilla, más fácil que esta, erótico. El jeroglífico se escribe, se lee por 3 maneras distintas. En forma horizontal, vertical y de atrás hacia adelante. Y ahora nos dirigimos hacia el lago sagrado. Esto es una especie de museo al aire libre. Aquí vemos un trozo de un obelisco. Atrás vemos el lago sagrado y la representación del escarabajo. Hoy en día piensan o dicen que el escarabajo da mucha suerte. Y llegamos al lago sagrado. Los sacerdotes de Amón-Ra lo utilizaban para purificarse en agua sagrada, que era llevada hasta allí desde el Nilo a través de unos canales subterráneos. Dejamos ahora el templo de Karnak y nos dirigimos hacia el templo de Luxor. Aquí pasamos frente a un hotel que era el antiguo palacio del sultán. Ya estamos llegando al templo de Luxor. Bueno, este es el templo Luxor, aunque es más pequeño pero mejor conservado que el templo Karnak. Había esfinges ahí como un enlace, un camino entre los dos templos. Es el monumento más destacable de la ciudad de Luxor y se debe fundamentalmente a la obra de 2 faraones, Amenhotep III y Ramsés II. En la entrada están las famosas estatuas sedentes de Ramsés II, decoradas con imágenes de prisioneros que representan los 9 pueblos conquistados por Egipto. Las estatuas son de granito gris y tienen una altura de 15 metros con 60 centímetros. Este obelisco de 25 metros de altura es uno de los 2 que existían, el otro se encuentra en la Plaza de la Concordia en París. Está sostenido por unos monos con cabeza de perros. En el pilono se relata la batalla de Kadetz librada por Ramsés II contra los hititas. En la decoración se incluye el poema de Pentaur que glorifica el valor del faraón en la batalla. La puerta del pilono conduce al patio peristilo de 55 metros de longitud, que fue añadido por Ramsés II. A la izquierda del patio se encuentra la mezquita de Abu Agab, santo patrón de Luxor, enterrado en este lugar. El patio está rodeado por 74 columnas con forma de papiro colocadas en 2 hileras, entre ellas estatuas de Ramsés II con distintas divinidades. Cuando construyeron la mezquita, el templo estaba cubierto de arena. Cuando la retiraron, la gente del lugar se negó a que se moviera la mezquita. Desde entonces el pintoresco edificio cuelga a 13 metros de altura. La entrada que conduce a la siguiente estancia está flanqueada por 2 colosos sedentes de Ramsés II realizadas en granito negro. Entramos entonces a la impresionante columnata de Amenhotep III, de armoniosas proporciones, exquisito ejemplo de la arquitectura de ese período. Llegamos al patio de Amenhotep III, que está rodeado en 3 de sus lados por 2 hileras de columnas. El cuarto lado del patio está unido a la sala hipóstila, que representa la primera estancia interior del templo. Acá vemos representada una escena de los apóstoles, lo que pasa que algunas de las estancias fueron adaptadas por los romanos para servir de iglesias.
Cerrando una de las puertas construyeron un nicho y le agregaron 2 columnas que trajeron de Roma. Y por aquí se pasa al santuario que ejecutó Alejandro Magno. Aquí, el único trabajo que hizo Alejandro Magno a los dioses egipcios o al culto egipcio. Allí, como he dicho, se ven las escenas de Alejandro como si fuera un egipcio, según el vestido, las coronas del Alto del Bajo Egipto, todo escrito prolífico, e incluso su nombre lo dejaron escrito en un cartucho como los faraones egipcios. Ya anocheciendo salimos del templo y podemos maravillarnos con el obelisco, los colosos y el pilono de entrada iluminados. Nos alejamos con estas impresionantes imágenes del espectacular templo de Luxor iluminado. Por el muelle turístico nos dirigimos ahora hacia el barco, con el que iniciaremos nuestro crucero por el milenario río Nilo. Como estamos en el mes del Ramadán, a lo lejos vemos adornados e iluminados los minaretes de las distintas mezquitas. Y al fin llegamos a nuestro barco. Yo le iba a sacar una foto. El crucero comienza en Luxor, pasamos por Edfú, Komombo y con destino final a Asuán. Luego de la cena a bordo comenzamos la travesía en uno de los ríos más grandes del mundo y quizás el más importante en lo referido al nacimiento de civilizaciones. Su cauce transcurre a lo largo de 7 naciones, llegando a recorrer 6.700 kilómetros hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Y este es nuestro camarote. Y como vemos tiene una gran ventana con una vista espectacular. Cada vez que arreglaban el camarote nos encontrábamos con estos originales diseños realizados con las toallas. En la antigüedad solo se podía vivir a orillas del Nilo. Todo se había construido a lo largo del río y se dependía del barro para construir las casas. Los enormes bloques de piedra caliza y granito que se habían usado para erigir los templos y las pirámides habían sido transportadas con facilidad por el río. Por tierra habría sido necesario disponer de un enorme ejército de hombres para arrastrarlas por el desierto. Uno de los mayores enigmas de la geografía mundial es saber con exactitud dónde nace el Nilo. Algunos apuntan a que nace en el lago Victoria, el mayor de los lagos africanos. Otros a que nace en las fuentes del río Cajera, o que nacía en los glaciares de Rubensori. Por tanto, su origen sigue siendo un dilema por descubrir. Pero lo que sí se sabe, que el Nilo en su viaje hacia el mar parte desde Uganda y Kenia, lo que se ha llamado como el Nilo Blanco, y desde Etiopía, lo que se ha llamado como el Nilo Azul. Estos dos cauces se unen en la ciudad de Khartoum, la capital sudanesa, para atravesar el desierto, dirigiéndose hacia Egipto, pasando por la región de Nubia, donde llega a su máximo esplendor. Es allí donde uno se sumerge en el mundo faraónico de las pirámides, de los sarcófagos, de los templos como el de Abu Simbel, y donde, atravesando las grandes ciudades como Luxor y el Cairo, el Nilo llegará finalmente a la mítica ciudad de Alejandría, donde se mezclará con el Mediterráneo gracias a un inmenso delta. Estamos llegando ahora a la represa de Esna, que se construyó de 1908 a 1909 para regular el riego hasta Kena, al norte de Luxor. A lo lejos divisamos la represa. Esna está situada a 50 kilómetros al sur de Luxor y es una capital de región y la mayor ciudad entre Asuán y Luxor. Aquí se encuentra el tolemaico templo de Chnum, que estuvo tapado por la moderna ciudad hasta hace relativamente poco tiempo y en la actualidad se encuentra en una hondonada
muy por debajo del nivel en el que se alzan los modernos edificios. Gnum fue el dios creador con cabeza de carnero que moldeó al hombre en un torno de alfarero y que protegía el nacimiento del Nilo. El templo era seguramente tan grande como el de Edfú, pero hasta la fecha solo se ha excavado la sala hipóstila romana. La parte más importante del templo es la sala hipóstila, cuyo techo está todavía intacto y al que soportan 6 hileras de 4 columnas. En las columnas podemos apreciar algunos de los jeroglíficos de este lugar que todavía no han podido ser descifrados. Todas ellas tienen unos capiteles muy elaborados, con hasta 16 formas diferentes de capullos y flores. En los capiteles dejaban varias plantas a la vez en el mismo capitel. Aquí, por ejemplo, esta columna es del loto y luego el incienso, que se ve ahí en el capitel. En estos relieves vemos escenas del dios Gnum, el dios carnero. Arriba el Ptolomeo arrodillado frente a 4 carneros, presentando ofrendas al dios. En la escena de abajo vemos nuevamente al Ptolomeo, sentado en una silla, rodeado de sacerdotes. Los de atrás con la máscara del chacal. Y los del frente con la máscara del halcón, el dios Oru, dios de la protección. Arriba vemos al dios cocodrilo, que era uno de los dioses malos, al igual que el hipopótamo. Está el Ptolomeo dándole ofrendas, y detrás del cocodrilo se ve una cobra con alas de buitre, para proteger las patas del cocodrilo. En esta escena vemos al Ptolomeo con la diosa de la escritura, que era la diosa que daba permiso para construir los templos. Por eso aquí se ve en la escena el momento en que la diosa le da permiso al Ptolomeo para hacer el templo del dios Gnum. Aquí la parte de abajo no lo acabaron, está allí preparado para tallar luego con las inscripciones o las letras. Aquí el Ptolomeo con el dios Gnum, el dios alfarero. Detrás del dios Gnum está Sekhmet, la leona, la diosa egipcia de la belleza. Aquí vemos al Ptolomeo presentando ofrendas a varios dioses para demostrar su relación con todos los dioses egipcios y congratularse con el pueblo. Según las normas aquí del país, el faraón o el rey tenía que ser egipcio, joven y fuerte. Arriba se ve el Ptolomeo con su ofrenda a la diosa Isis, aquí como si fuera su madre. Luego detrás de la diosa Isis está él como Horus, con la forma humana del dios Horus, llevando igual las 2 coronas egipcias y las del Bajo Egipto. Así pone el dedo en la boca, que es el símbolo de la infancia, así como el niño, o ya niño o pequeño, ya lo dejaron desnudo, otra forma, otro símbolo de la infancia también. Aquí vemos la representación de la flor del loto o planta de papiro, peces, pájaros. Ya hay de todo, y aquí los pájaros, plantas y peces representan los enemigos del país, que normalmente no trabajaban tanto los techos, como vamos a ver en los otros templos, solo la entrada. En el techo se ve un calendario astronómico al que solo supera el de Denderá en detalle y fina ejecución. El ciclo del día, están todos o todas las semanas de 6 meses o la mitad del año aquí en este lado. Aquí vemos la representación del buitre. Y en la entrada sobre la puerta, el disco solar alado con la cobra, que era otro símbolo de la protección.
el escorpión que ayudaba a Isis en sus funciones, y la cobra, símbolo de resurrección y nueva vida. La representación de los signos del zodíaco. Aquí vemos a la diosa Anu, la diosa del cielo, que está representada en los dos extremos de este techo. Aquí se ven sus manos, sus brazos que dan toda la vuelta, hasta llegar a sus pies. A la derecha se ve sentada a la diosa Isis, la diosa del amor, y a la izquierda el dios de los muertos. Ya aquí estamos ya fuera del templo, después de rezar ahí en el patio, la gente pobre daban la vuelta alrededor del templo. Siempre en la primera franja de todos los templos, la misma escena. Presenta el dios Nilo, el dios Javi. El dios Javi era un dios muy importante aquí para los egipcios. El faraón siempre tenía que demostrar su fortaleza, su fuerza. Por eso en la escena vemos al Ptolomeo agarrando por el pelo a un grupo de prisioneros con una mano y con la otra les va a cortar la cabeza. Acá vemos al dios Num, detrás de él está la diosa Isis, la diosa del amor, para protegerle la espalda. Y entre los dos, más pequeño, el niño con el dedo en la boca, que es el mismo Ptolomeo como hijo de los dioses egipcios. Nuevamente nos embarcamos para proseguir a la siguiente escala, que será Edfu, cuyo nombre se deriva de la palabra copta Atbo, que a su vez proviene del antiguo nombre de Tbot. Los griegos, para los que el lugar tenía mucha importancia, la llamaron la Gran Apollinópolis. Ya siendo de noche, estamos llegando a la ciudad de Edfu. Una vez desembarcados, nos subimos a unas típicas calesas para visitar el templo de Edfu. Desde la otra calesa, unos compañeros de viaje nos sacan una foto. En el trayecto al templo atravesamos la ciudad. Ya alcanzamos a ver el templo iluminado. Uno de los mejores conservados en todo el país, en todo Egipto. La ciudad de Edfu es una de las ciudades grandes también aquí del país. Pues Nasser, después de hacer la represa ahí en Asuán, la alta represa, con la electricidad hizo muchas fábricas. Aquí en esta ciudad hicieron 3 fábricas y así trasladó mucha gente a vivir y trabajar en esta ciudad. Es una construcción egipcia. El más alto es la entrada o la primera entrada, luego el techo cada vez se baja un poco más, llegando hasta el santuario, el más pequeño, el más bajo y el más estrecho también. El famoso, el más poderoso, era Horus, el hijo de Isis y Osiris, la trinidad de todo Egipto. Aquí el templo pertenece a la época greco-romana. Aquí la construcción, 200 años en total, y al final unos 30 años abierto para el culto, que más tarde llegaron los romanos. Los romanos no respetaron nada al culto egipcio, como los griegos, cerraron todos los templos. Más tarde los coptos o los cristianos del norte escaparon del norte para esconderse aquí en el sur. Como no habían casas o tenían casas, fueron a vivir en los templos que estaban ya abandonados totalmente. Son las 2 coronas, la blanca y la roja, que luego Horus local o el dios local iba solo con una de las 2 coronas, o la blanca o la roja, según su región o su zona. Aquí el más famoso siempre se ve con las 2 coronas. Vamos a pasar el pilono para dirigirnos al primer patio. Nos da muy buena idea del culto egipcio, las fiestas religiosas del país, sobre todo las fiestas que celebraban aquí en este templo, en esta ciudad.
la más importante de la ciudad, era la fiesta del casamiento de vino del dios Horus con la diosa Hathor, la vaca, la diosa egipcia de la belleza. Hasta este patio llegaba el pueblo, los pobres. Adentro, en la primera sala hipóstila, iban los ricos y los nobles, en la segunda sala los sacerdotes, luego viene la antesala y al final el santuario. Durante la época greco-romana, en los capiteles representaban plantas nuevas, como el incienso, la palmera o la mezcla entre el loto y el incienso. Los barcos divinos le están llevando aquí. Los sacerdotes aquí llevan la barca divina de la diosa Hathor, la mujer con los cuernos de la vaca, el disco solar. Y aquí, frente a la barca, está el gran sacerdote, el templo de la mujer. Luego viene el barco divino del dios Horus y el halcón, si la prueba, con la cabeza del halcón, el gran sacerdote del dios Horus. Y enfrente de todos, aquí viene el gran sacerdote de todo Egipto, que venía a celebrar la fiesta con los sacerdotes de las dos ciudades. No solo él, pues aquí al final ya viene el faraón, o el rey, o el Ptolomeo, con su corona, la corona del Bajo Egipto, al norte, para celebrar la fiesta. Encima de la cabeza están allí los dos cartuchos donde grababan el nombre del rey, que aquí están vacíos, no se ve ninguna grabación dentro, y esto se ve mucho en el trabajo de la época greco-romana. Aquí está la barca de la diosa Hathor, y este es el barco divino, el pequeño, lo pone encima, con la protección del buitre, la diosa protectora del Alto Egipto, el disco solar al lado. Esto aquí abajo es el río Nilo. Luego aquí viene el otro barco del dios Horus, el halcón, grande, y el barco divino, aquí de pequeño. La misma protección del buitre, el disco solar al lado. Por una cuerda, aquí se ve, se ataban los dos barcos para pasar allí la noche. No solo los dos barcos de los dioses, pues aquí, como se ve en la escena, ya tienen más barcos, las barcas de los nobles, los ricos, que iban a celebrar la fiesta, llevando muchas ofrendas para los dos dioses o los sacerdotes de las dos ciudades. De aquí nos dirigimos a la primera sala hipóstila, donde llegaban los ricos y los nobles. Los ricos, aquí donde rezaban, separados de la gente pobre, que rezaban ahí fuera, ellos aquí más cerquita del santuario, la casa sagrada o la tierra sagrada del dios Horus ahí en el fondo. Al fondo de la sala hipóstila existían dos capillas. Esta es la capilla de la izquierda. Los papiros sagrados que tenían los himnos religiosos que utilizaban los sacerdotes en las oraciones, y la otra capilla era para guardar el agua sagrada, para purificar el cuerpo del gran sacerdote y el Ptolomeo antes de entrar al santuario o la tierra sagrada o la casa del dios Horus. Aquí, como se observa aquí en el techo, el trabajo y toda la construcción, se nota bien aquí la subida del suelo, que cada vez ya sube hasta llegar ahí al fondo, y el techo cada vez bajando un poco más, cada vez más estrecho el trabajo con forma piramidal. Por esto se ven todas las puertas, todas las entradas. La segunda sala hipóstila, hasta donde llegaban los sacerdotes. Los sacerdotes dejaron 4 capillas, 2 a cada lado. Las 2 de aquí eran para guardar loto, papiros o las ofrendas secas, carne. Las 2 capillas más, la primera la llaman izquierda, donde guardaban las ofrendas líquidas, vino, esencias, leche, y la otra, esta la llamamos hoy en día el laboratorio de ECO, pues allí donde nos dejaron las fórmulas de los medicamentos que tenían en aquella época. Y esta es la antesala previa al santuario. Como hacían fuego aquí en las noches del invierno, como cocinaban aquí igual, entonces por el fuego, el humo, se puso todo el techo así de negro, pero aquí en algunos capiteles ya limpiaron o quitaron el humo
Ya se ve de nuevo el color azul ahí en algunos capiteles. Y al final se encuentra el santuario. Este es el santuario o la casa del dios Horus. Aquí se conserva bien el tabernáculo, que es lo más antiguo de toda la construcción. Ya lo hicieron de granito rosa, y como lo hicieron de granito de la época egipcia o la época antigua, entonces ya se conservó bien. Y más tarde, durante la época greco-romana, pensaron aprovecharlo, dejarlo en el mismo sitio y reconstruir luego el santuario y el otro templo alrededor del tabernáculo de Nectanepo, el último faraón de la historia de Egipto. Ahí donde guardaban la estatua del dios, la forma piramidal ahí arriba, el símbolo del dios Sol para proteger al dios Horus. Encima de la puerta, ahí de la ventana, donde guardaban la estatua, se ve el disco solar al lado 2 veces, otro símbolo de la protección. Y aquí se ve la barca divina del dios Horus, que es la única barca que se encontró en todos los templos egipcios, pero ya como dije antes, que la llevaron los ingleses al Museo Británico, y esta es una réplica, la hizo Monsieur Meret, un francés, quien hizo igual el museo egipcio para guardar el tesoro egipcio aquí dentro del país, con no poder los ingleses llevar más cosas. Hizo igual una réplica de la barca, la verdadera, la auténtica, para saber la gente el tamaño que tenían las barcas. Cuando llegaron los cristianos coptos, comenzaron a romper las distintas escenas, como podemos apreciar en estas salas. Ya llegaron aquí los coptos, picaron algo, ya algo poco, hay algunas piernas. Luego ya no picaron más aquí en esta sala, en estas salas, ya no se sabe, a lo mejor que se cansaron. En estos altos relieves podemos apreciar la perfección de los trabajos. Los pies, los dedos con las uñas, las rodillas bien marcadas, el ombligo, los detalles del cuerpo, así perfectamente, con los rasgos de la cara, que esto no se ve en el trabajo egipcio, o en el trabajo, mejor decir, de la época nueva o el imperio nuevo. Pues el trabajo del imperio antiguo, según las escenas que se ve ahí en Saqqara, o la tumba de Saqqara, ahí se ve más o menos. Luego pintaron todo, las sillas, las escenas y todo, que gracias a estas capillas, estos colores aquí en el templo, ya sabemos más o menos de cómo eran, cómo estaban esos templos en aquella época, con las pinturas que dejaban en aquella época. Volvemos a la primera sala hipóstila para poder salir hacia el exterior. Que se ve alrededor de todo el templo era para proteger las escenas. Entonces, si llueve aquí con el agua de la lluvia se pierde todas las escenas. Entonces, para protegerlo bien, siempre la construcción se acaba con la cornisa, procedía la cornisa primero, y para no dejar ahí el agua en el techo, no hacer daño al techo, hicieron estos leones a través de unos tubos del techo. Ahí los leones, se caía el agua aquí al suelo sin pasar por los relieves. El suelo lo dejaron un poco inclinado así para caer el agua. Relato de la batalla entre el dios Horus, dios del bien, y el hipopótamo, dios del mal. Aquí dejaron las batallas entre los dos, el dios Horus, el halcón, el dios de la protección, su tío, el dios Set, el dios del mal, el dios hipopótamo. Aquí se ve Horus, el dios del Alto Egipto, su madre, para proteger su espalda, la diosa Isis. El dios Set era el dios del Bajo, vivía allí en el delta o el norte, entonces tenía que ir con su barca de sur a norte con la corriente del agua. Enfrente del dios Horus está aquí Libes, el dios Tot de la escritura, la sabiduría. Aquí con un papyrus en la mano, la historia, o leer la historia del triunfo del dios Horus a su tío, el dios Set, el dios del mal, el hipopótamo. Ya sube en su barca, bajando con el río Nilo. Acérquense por favor. Pues aquí Horus se ve bien de lejos, pero el pobre hipopótamo casi no se ve. Aquí verlo de cerquita. Pues es este. Aquí de pequeñito.
Así con el contraste de tamaño, ya sabe todo el mundo, la gente si no sabe leer la historia, por ver el tamaño cada uno ya saben, entienden bien el poder que tenía cada uno. Bueno, aquí al final pudo Horus con la cadena que tiene en la mano izquierda controlar al hipopótamo, atarle una de las patas, le dio en la espalda, lo mató ahí con su arpón. Ya está muerto el hipopótamo, ya dio la vuelta con patas arriba, ya está muerto, se acabó la historia del mal. Tenía que regresar otra vez Horus del norte hasta aquí al sur, su tierra, pero esta vez contra la corriente del agua y a favor del viento. Entonces aquí va con otra barca, con vela cuadrada, navegando o viajando del norte al sur. Aquí viene su madre, la diosa Isis, el Ptolomeo, los tres con sus cadenas, sus armas, controlando al hipopótamo y al pobre que está aquí sufriendo de todo. Se ve aquí con la barca divina, la proa con su cabeza, el halcón. Y aquí en su frente viene su mujer, la diosa Thor, la diosa de la belleza y la música. Aquí viene con dos cistros en la mano, tocando la música, celebrando el triunfo de su marido. Detrás de la diosa Thor vienen 6 mujeres con sus banderetas aquí en la mano, igual celebrando el triunfo del faraón, cantando. Y por fin al pobre hipopótamo ya lo hicieron un poco más grande aquí para poder montarlo bien. El dios Horus así se puso encima con el sentido de su triunfo, su control, su poder al dios Set, el dios del mal. Y aquí vienen los dioses egipcios como testigos del triunfo del dios Horus, sobre todo su padre, el dios Osiris. Aquí se ve justo enfrente del hermano, el hijo y su mujer, la diosa Isis, que viene aquí más alta, más grande, para proteger la espalda de su hijo con una mano y regalarle la vida eterna con la llave de la vida o símbolo de la vida eterna en el más allá. De regreso al barco, un festejo de cumpleaños. La palabra Nilo viene de la palabra griega Nailos, que significa valle del río. En la antigua lengua egipcia el río era llamado Iteru, que significa gran río. En copto era llamado Piaro, que significa río. Este gran río no solo trae a la memoria el mundo de los faraones y de las pirámides, sino también del África profunda, donde conviven primates, gorilas, leones, jirafas, elefantes, un mundo donde se funden la historia y la naturaleza en su máximo apogeo. También es un río por el que han pasado y convivido, pero por desgracia no siempre de manera pacífica, las grandes religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Estas también han dejado su sello a lo largo del fastuoso río. Destacan el núcleo cristiano del Cairo, la gran biblioteca que los cristianos concentraron en Alejandría, el desierto como el lugar del nacimiento del monacato y de la ascesis, y los monasterios coptos, etc. El río Nilo era representado por los egipcios como un hombre barbado, con senos y plantas acuáticas en la cabeza, generalmente papiros, pintado en verde y azul, los colores de la regeneración y del agua. Ahora estamos entrando en una zona más árida y desértica, con muy poca vegetación. Nuestro próximo destino es Colombo. Como el viaje es relativamente largo, aprovechamos las instalaciones del barco.
Y ya alcanzamos a divisar el pueblo de Komombo. La antigua ciudad de Ombos debe probablemente su fundación a la importancia estratégica que tenía este lugar, una colina que dominaba el Nilo y las rutas comerciales de Nubia hacia el valle del Nilo. Sin embargo, este antiguo pueblo no alcanzó gran prosperidad hasta el período ptolomaico, que va del 332 al 330 a.C., en el que se convirtió en capital de una provincia aparte. La construcción del gran templo de Komombo comenzó durante el reinado del faraón Ptolomeo V, alrededor del 250 a.C., aunque fue terminado por los emperadores romanos Tiberio, Domiciano, Caracalla, Geta y Macrino. El templo no fue dedicado a una sola deidad como era costumbre en el antiguo Egipto, sino a dos dioses que no tenían relación alguna entre sí, Horus el Viejo y Sobek, el dios cocodrilo. Vamos hacia el interior del templo. Komombo quiere decir la colina de oro, ya que las minas de oro están muy cerca de aquí de la ciudad. El único medio de transporte en aquella época era en barco por el Nilo, por ello podían sacar el oro de las minas y transportarlo a las demás ciudades capitales. Además de controlar el comercio de oro en todo el país, aquí se tiene la mejor tierra fértil de la zona. Por lo tanto, con el oro, la tierra fértil y el agua, se constituyó en una de las zonas más importantes de Egipto. Pero, según la leyenda, de repente apareció el dios cocodrilo, el dios malo, y no dejó acercarse a nadie al río Nilo, por lo que la gente comenzó a morirse de hambre y de sed. Decidieron entonces pedir ayuda al dios Horus, el dios halcón, el dios de la protección, y le mandaron un mensaje. El dios vino con su barca y derrotó al dios cocodrilo, volviendo entonces la prosperidad. En esta escena tenemos la coronación del Ptolomeo por los dioses egipcios. Era para demostrarle al pueblo que tenía el derecho de tener el poder en Egipto. En el centro el faraón y a cada lado dos diosas, la diosa Hathor para protegerle la espalda y al otro lado la diosa de la guerra, la diosa de Menfis, primera capital de Egipto, con la llave de la vida para darle la vida al faraón. Luego se ven dos dioses que le regalan la corona del país para ser un faraón egipcio. El Ibis, dios sol, y el dios Horus, dios de la protección, que en una mano tiene la llave de la vida y en la otra sostiene la corona junto con el dios Ibis. Y el faraón tiene en una mano un látigo y un cayado como símbolos del poder, y en la otra la llave de la vida. Y acá atrás está el dios Horus, que no participa de la ceremonia, sino como testigo por ser un dios de la ciudad, un dios local. En una mano también lleva la llave de la vida, y en la otra el bastón del poder, que acaba con la cabeza del chacal, regalándole entonces la vida y el poder al Ptolomeo. Aquí se ve bien el trabajo, el arte o los relieves durante la época greco-romana con la influencia del arte griego, así con muchos detalles, los dedos con las uñas, las rodillas. Al estar dedicado a dos dioses, existe una división invisible en el medio del templo. La parte derecha está dedicada a Sobek, el dios cocodrilo, y la parte izquierda a Horus el Viejo. Sobre la puerta del pasillo derecho, como siempre, el sol alado. Aquí se puede apreciar cómo va subiendo el piso y va bajando el techo, por lo que se ve la perspectiva de todas las puertas. Aquí se ven las cuatro banderas de fiesta de todo el país. Dos dioses, Ilibes, el dios Horus, el halcón, están echando agua sagrada para purificarle el cuerpo antes de entrar al santuario. Los dioses más altos, o tienen otro nivel más alto que el Ptolomeo, y el agua aquí tiene las dos formas, la llave de la vida y el bastón del poder, para regalarle al mismo tiempo la vida y el poder en el más allá. Aquí vemos la coronación del Ptolomeo.
por las dos diosas del Alto y del Bajo Egipto. Cada una lleva la corona de su tierra, la corona blanca y la corona roja, y regalan sus coronas al Ptolomeo, que va aquí en el medio. Y aquí viene el dios Ra Horajti, uno de los dioses del sol. Aquí viene como testigo de esta coronación del Ptolomeo para poder gobernar Egipto sin tener problemas. Luego aquí tenemos otra vez el Ptolomeo, pero aquí se ve con dos Cleopatras, la tercera y la cuarta. La famosa Cleopatra era la última, la séptima. No son estas, pero aquí están dos Cleopatras, la madre y la hija, así con el Ptolomeo, adelante el dios Horus, el dios de esta ciudad, el dios local. Vamos a ver el calendario de Komombo. Que se ve aquí en el templo de Komombo es el calendario de Komombo, y así el único sitio o el único calendario que tenemos hoy en día en los templos del país. Continuamos con nuestra travesía, ahora rumbo a Asuán. Y llegamos a Asuán, que es una ciudad que está a 900 kilómetros del Cairo, es fronteriza, emplazada en el lugar donde acaba Egipto y comienza África. Para muchas personas, Asuán es la más hermosa de las ciudades ribereñas de Egipto. Su provincia abarca aproximadamente 450 kilómetros cuadrados y posee 1 millón de habitantes. Antes de que se construyera la gran represa, en la ciudad solo vivían 40.000 personas, pero la industrialización que ésta trajo consigo hizo que su población aumentara hasta los 200.000 habitantes, que junto con la expansión del turismo han transformado la esencia de la ciudad. El Nilo, justo al norte de la primera catarata, está poblado de barcos de todo tipo y sembrado de islas de granito. En esta isla vemos una necrópolis. El nombre de Asuán deriva de la palabra del antiguo idioma egipcio Wenet, que significa hacer negocios o comerciar. Descendemos del barco y hacemos un pequeño recorrido por la ciudad de Asuán. Allí vemos una mezquita que no tiene ningún minarete. Una hermosa puesta del sol en el río Nilo. Y ahora la misma mezquita, pero iluminada debido al Ramadán. Luego del paseo, retornamos al barco. Aquí vemos a nuestro guía. La cena se realiza con vestimenta egipcia. Vemos a las compañeras peruanas, el matrimonio chileno, un par de amigos mexicanos. Allá también tenemos otros amigos mexicanos. Aquí adelante, amigos brasileros. Y en esta mesa más amigos mexicanos. Festejando otro cumpleaños. Por la mañana nos embarcamos en una típica embarcación egipcia denominada falúa hacia la isla de Kitchener, que alberga un jardín botánico.
Pasamos frente a la isla en donde se encuentra la necrópolis. Y llegamos a la isla Kitchener. Aquí podemos apreciar que la vela de nuestra embarcación eran las típicas cuadradas egipcias. Llegamos y desembarcamos en la isla. El gobierno egipcio concedió la isla a Lord Kitchener, cónsul británico en Egipto, por las campañas que realizó en Sudán. Lord Kitchener era un apasionado de la botánica e importó y plantó en ella una gran variedad de exóticas plantas africanas y asiáticas. Toda la isla es un aromático jardín botánico y posee una impresionante colección de palmeras datileras y otras plantas exóticas. Un paseo por los perfumados caminos de los jardines botánicos es el perfecto antídoto contra un día caluroso. Es una buena forma de escapar del polvo y el calor de la ciudad. Una planta típica de Egipto, el sicomoro. La casa en la que vivió Lord Kitchener. Regresados nuevamente a la ciudad de Asuán, nos dirigimos ahora para visitar el obelisco inacabado. Vamos recorriendo algunas de las calles de Asuán. Y esta es la entrada a las canteras de granito. Están en el linde del desierto oriental, al sur de Asuán. Es la mayor provisión de piedra del antiguo Egipto. ¿Cómo efectuaban los cortes de las piedras? Metían o ponían la madera y después se llenaba todo así con agua 2 semanas, y luego cuando se hinchaba se empujaba el disco de abajo para arriba para separarlo de la cantera. Luego tenían que abrir todo esto, abrirle paso para sacarlo la cantera encima de los troncos como ruedas hasta el río Nilo o el brazo del Nilo que pasaba por aquí cerquita. Estas canteras estuvieron activas desde el período antiguo hasta el período grecorromano, ambos incluidos. Los faraones de la cuarta dinastía que construyeron las pirámides de Giza del 2006-13 al 2494 a.C. utilizaron su piedra. Y este es el obelisco inacabado. Este obelisco se quedó aquí en Asuán sin acabarlo por una grieta que cuando dejaron ahí la madera la calidad no era muy buena, entonces cuando empujaba la madera de abajo para arriba apareció una grieta del pico de arriba más para abajo llegando hasta la mitad casi del obelisco, y así lo dejaron tal cual en el sitio sin trabajar. También de estas canteras se extrajeron 9 grandes losas de 54 toneladas cada una para hacer el techo de la llamada Cámara del Rey de la pirámide de Keops. Se eligió granito rosa para el templo de Kefren y negro para la parte baja de la cubierta exterior de la pirámide de Miserinos.